Muy bien, ya está grabándose en teoría, a ver si hay más suerte que el otro día. Mirad, el Notepad++ tiene, vamos, a mí me encanta. Estamos hablando de un programa que ocupa 300K en memoria. Y bueno, un poco más, pero poco más. Y que hace un montón de cosas. Realmente para un desarrollo más sofisticado no es el programa que recomendaría. Pero para esta parte del curso yo lo encuentro muy cómodo. Mirad, es aún más divertido y esto... ¿Habéis hecho Zen Coding alguna vez? Os va a gustar esto, iros al menú de plugins. Y tenéis por ahí, ¿dónde demonios está? El Plugin Manager. ¿Veis que hay un show Plugin Manager? Es un momentito, no tarda nada en instalarse. Necesitaría que fueseis hacia la lista, hacia el final de todo. Y aquí os debería aparecer un Zen Coding Plugin o algo así. Puede ser, ¿verdad? Sí, está escrito en Python. Los plugins del Notepad++, muchos de ellos están escritos en Python. Le activáis, le dais a un descargar, os lo bajará y os dirá que queréis reiniciar el Notepad++. Lo podéis hacer. Y mirad, no es que hoy vaya a aportar gran cosa al Zen Coding, pero sé que hace ilusión verlo. Fijaros lo que voy a montar ahora. Voy a grabar un index.html en una carpeta que reservaremos para los proyectos de este curso. En ese index.html es donde vamos a experimentar con JavaScript, como os digo, el mejor lenguaje de programación del mundo. Bueno, quizás no el mejor, pero el más divertido, con diferencia. Hago un grabar, voy a irme a alguna carpeta, por ejemplo, en mi caso, en mi usuario, voy a crear por aquí una carpeta, lo voy a llamar Workspace HTML5. Y aquí voy a crear una carpeta, la vamos a llamar PR01 Demo JavaScript. Y dentro de Demo JavaScript voy a guardar un index.html. Aquí le digo que no me cambie la extensión. Fijaros, he creado una carpeta que podéis utilizar directamente en mis documentos, a dolor, si queréis. Y dentro de esa carpeta he montado un index.html. ¿Vale? Perdonad, un PR01 Demo JavaScript. Y dentro de esa carpeta un index.html, tal cual. ¿Por qué prefijo los proyectos? Para que se me listen en el orden en el que los vamos creando. Nadie con sentido común prefija las cosas, eso parece de los años 90, ¿de acuerdo? Pero en los cursos me gusta hacerlo porque así te salen en el mismo orden en el que explicamos las cosas. Si voy muy rápido con las tonterías que cuento o demás, por favor, decídmelo. ¿Se os ha descargado el plugin? ¿Se ha reiniciado? ¿Y habéis creado el index.html? Mirad, que esto os va a gustar. Perdonad la tos. En principio dicen que no es demasiado contagioso. ¿Habéis visto Resident Evil? HTML. Escribo por aquí, ¿por qué no? HTML, un mayor, head más body, un mayor y H1 demo JavaScript más párrafo de tipo descripción. Algo así. ¿Qué os parece esta expresión? ¿A qué os suena esto? Eso es. Bueno, no bien, pero es la estructura de un documento HTML. Mirad, un elemento HTML contiene un elemento head y un elemento body. El elemento body contiene un titular más un párrafo. El texto del titular es este. La clase del párrafo es descripción. Mirad que hago magia. Control, Alt y Enter creo que era. ¡Wow! Ha estado bien, Control Z, que lo veáis otra vez. A esto se le llama Zen Coding. Yo todavía no soy especialmente bueno con el Zen Coding, pero he visto gente que lleva yo llevaré unos 6 meses usándolo. Pero he visto gente que lleva años utilizándolo y es magia lo que hacen. No consigo leer el código al ritmo que lo van escribiendo. Buscad vídeos en YouTube porque es un espectáculo. Es un sistema de macros muy sencillito para montar templates, ¿vale?
¿Veis el contenido de texto que estaba entre llaves y os sale así? Como habéis usado un punto con un elemento, tenéis el class definido. La estructura la habéis marcado con el mayor y con el más. Y podéis hacer más cosas, ¿eh? Bueno, esto ya va más allá de lo que os quiero contar hoy de JavaScript, pero podéis hacer cosas como esto. Ordered list, que contenga list items. Imaginaros que ponga elemento dólar. Ya veréis este dólar qué chulo. Y quiero 5 list items. ¿Veis el dólar? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah, que sí! Bueno, ya sabía que os iba a hacer ilusión. Con esto intento que no echéis de menos el Visual Studio, ¿vale? En honor a la verdad, hay un plugin para el Visual Studio que te permite escribir en Zencoding. También tenéis plugins para Eclipse y NetBeans. Y de hecho, para casi cualquier editor del mundo, si buscáis Zencoding, tenéis un plugin para hacer lo mismo. A mí me lo quitas ahora y soy una personita considerablemente más infeliz. Nada de esto nos va a hacer falta para el curso de hoy, pero ya que estamos en el párrafo, vamos a ver, en plugins deberíamos tener... Oh, vaya, no lo tengo. En el plugin manager, si hacéis un show plugin manager, descargamos el Lorem Ipsum. El plugin de Lorem Ipsum estará por la L. Otra vez toso, perdón. ¿Veis que pone Lorem Ipsum? Bueno, no veis nada, pero lo intuís, ¿verdad? Ok, le damos un install. ¿Ha fallado? Bueno, no pasa nada. Si ha fallado... Vaya, menudo fracaso, qué mal ha quedado. No pasa nada porque hay una aplicación web maravillosa que se llama lipsum.com, que nos sirve exactamente para lo mismo. Esta aplicación web tiene un botoncito aquí que dice genérame Lorem Ipsum. Y aparte de este botoncito que me genera Lorem Ipsum, os explica la historia de por qué utilizamos Lorem Ipsum cuando generamos texto de relleno. No entro en detalles, pero es una historia súper romántica, no os la perdáis. Leedla, que en cualquier momentito quedáis con unos colegas en un bar para hacer una cerveza y esta historia siempre cae bien. Darle al generate y aquí tenéis texto al azar, que no es realmente al azar, es texto de relleno siguiendo una tradición centenaria. Cojo por aquí, enchufo aquí, ya tengo una página web de relleno, ¿verdad? Más o menos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos probar la página que acabamos de crear? ¿Veis aquí Run? Y veis que pone por aquí Launching Chrome, junto con un atajo que necesita ser un pulpo para poder ejecutarlo. Ignorad el atajo. Si le damos a... y ya está. Esta es la página que hemos ejecutado. ¿Vale? Sí, exacto. Está... mirad, el Notepad++ no pretende ser más de lo que es un editor de texto. Pero muchas veces no necesitamos más, ¿eh? Pero para muchas tareas. Nada, no soy capaz de aprendérmelas, pero aquí la tienes. Es Control-Alt-Shift-R. Esto tienes que ser un pulpo y el tipo que montó estos atajos tiene problemas de toxicomanía seguro. O sea, esto no tiene el más mínimo, la más mínima noción de usabilidad, este atajo. Control Alt Shift, joder, que no puedo. Vale, lo he conseguido, pero al tercer intento, Oye, yo le doy al menú y que me lo ejecute, o bien le doy al recargar aquí, que Control R sí que soy capaz de ejecutarlo, ¿vale? Control R es un atajo de persona humana, no de alienígena con 4 brazos. Vale, chicos, genial, tenemos una página aquí. ¿Qué es lo que me gustaría en qué me gustaría que nos centrásemos ahora? Me gustaría que nos centrásemos que este documento que ha llegado al navegador, al cliente, se ejecuta dentro de un entorno de ejecución muy sofisticado que da soporte para un montón de tecnologías, como vimos el otro día. Una de las tecnologías cruciales de este entorno de ejecución es que soporta JavaScript. Es decir, soporta
un lenguaje de programación. Yo puedo añadir a este documento que tengo aquí un programa y se va a ejecutar en cliente, en el navegador. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el lenguaje. Necesitaría una encuesta rápida. ¿Quién nunca ha programado con JavaScript? No os cortéis. Muy bien, tenemos 50-50. Ok, ¿y quién no tiene ninguna experiencia de programación? Lo podéis decir también, que no es algo automático. Muy bien. Si no habéis programado nunca con JavaScript, id parándome, porque el resto de los demás probablemente solo tengáis que ver detalles, pero voy a ir muy rápido, absurdamente rápido. Así que id parándome cuando no se entienda o no se siga algo, ¿vale? Vamos a empezar a jugar con nuestro documento. Mirad, para ejecutar JavaScript lo que necesitamos es un elemento que lo indique. Indicarle al navegador que cuando analice este elemento no queréis que interprete HTML, sino que queréis que ejecute las sentencias que hay en el interior. Hay 100 formas de conseguir eso, pero somos muy HTML5 y en HTML5 se hace así. ¡Ya está! Ni especificas el language, ni el type, ni nada. ¿Por qué? Porque un navegador solo soporta JavaScript. ¿Para qué le vas a contar tu vida? Con esto tenéis indicado que desde el inicio del elemento script hasta el final del elemento script vais a montar código JavaScript. Debe ejecutarlo. Exactamente, somos buenas personas, pero somos traviesos. Tratadle bien. ¿Qué os iba a comentar? Aquí tenéis el elemento script. Lo que vamos a hacer ahora es definir una variable. Javi, no parece muy emocionante. ¡Ey! Seguidme el rollo un poquito, ¿vale? Vamos a definir un par de variables. Var v1 igual a 100. Var v2 igual a 200. Más emocionante todavía, mirad. Var v1 igual a 0.1 y var v2 igual a 0.2. ¿Qué os parece? ¡Yay! Vamos a generar un chivato. Primero, fijaros, en JavaScript cuando declaras una variable utilizas var. Esto es interesante. Var declara una variable en el scope en el que te encuentras. No estoy en el interior de una función, así que hay un scope predefinido para esto, pero os lo cuento más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenéis un par de variables que se llaman v1 y v2. ¿De qué tipo son? Oye, números. ¿No veis que a la derecha hay un número? Pues ya está, si le he asignado un número a la variable, esa variable será de tipo número. JavaScript es razonablemente tipado. Ya veréis después a qué me refiero con lo de razonablemente tipado. Lo que guardas aquí es un número, porque le has asignado un número. A mí me vale. No tengo por qué ir diciendo aquí otra vez que estoy guardando un número. Me vale perfectamente. Mirad, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar una variable que ya tenemos preinicializada. Es una variable que tenemos gratis porque nuestro entorno de ejecución de JavaScript es un navegador. Si usaseis JavaScript en otros entornos de ejecución, por ejemplo, en Windows XP y en adelante, tú puedes ejecutar JavaScript desde línea de comando. ¿Sabéis los ficheros .bat? Que usan un lenguaje de programación que se llama Bash, que yo me moriré sin dominarlo, soy incapaz de aprender ese lenguaje. Pues en lugar de Bash, del lenguaje de programación Bash, puedes utilizar JavaScript y te los ejecuta. En ese entorno de ejecución de Windows puedes hacer con 10 líneas, por ejemplo, puedes coger y decir con JavaScript, oye, ábreme una hoja Excel, rellénamela con numeritos, me seleccionas los números que he puesto, me generas un gráfico en 3D y me lo rotas. Y eso cuesta unas 10-12 líneas de JavaScript. En el entorno de ejecución de Windows, de línea de comando, no existe las mismas variables gratuitas, los mismos objetos gratuitos que tenéis en el entorno de ejecución de un navegador. Dentro del entorno de ejecución de un navegador tenéis como variable gratuita ya predeclarada una que se llama window. Esa variable está definida en el Document Object Model, en la especificación de la gentuza del W3C sobre cómo tiene que ser las estructuras de datos de un navegador. Window apunta a un objeto que modeliza la ventana actual.
Si yo hago window, me estoy refiriendo a esa variable. Si yo hago window punto, estoy yéndome al objeto apuntado por esa variable. Estoy dentro de la ventana actual. Y puedo hacer un chivato de la peor manera posible con un alert. Alert es una función de window que emite un cuadro de diálogo modal. Hago el primer ejemplo con alert para intentar evitar que lo uséis. Window.alert necesita parámetros. JavaScript es de esos lenguajes que los parámetros los listas entre paréntesis. Estos paréntesis que veis aquí en JavaScript son mucho más sexys que en otros lenguajes. Lo veremos más adelante. Estos parámetros son los que realmente determinan qué estás ejecutando. Luego lo chafardearemos. Y, hey, ¿cuánto da v1 más v2? Vamos a ejecutarlo. Me vengo aquí y le digo que la recargue. Y v1 más v2 me da 0.30000000000004. ¿De acuerdo? Es decir, 0.1 más 0.2 da este número que tenéis aquí. Aquí hay dos temas interesantes. El primero y más importante: si yo tuviese una página porno al fondo de todas las ventanas de mi escritorio, window.alert me la haría pasar a primer plano y además me bloquearía la interacción. ¿Veis? No puedo hacer nada. Incluso me ha parado la ejecución. ¿Veis que no sale el texto de la página? Window.alert es un mensaje emitido de la forma más intrusiva posible. Totalmente prohibido por usabilidad utilizar window.alert en vuestras aplicaciones. Porque, ¿dónde está el porno? Perdona, ¿dónde está el dinero en el porno? Si estamos haciendo aplicaciones porno, no queremos que nuestros usuarios de golpe les aparezca en primer plano justo cuando tienen al jefe detrás. ¿De acuerdo? Nunca uséis window.alert. Ahora veremos qué alternativas hay. Segundo tema, también interesante, es que si trabajáis con decimales, nunca comparas por igualdad. Tú no quieres saber. De hecho, lo podéis comprobar. Mirad, lo podría comprobar en el código y recargando, pero esto es mucho más cómodo jugarlo. Perdón, que no sé qué le he dado. Control Shift I, ¿lo recordáis del otro día? Control Shift I os saca las herramientas de desarrollador de Chrome, que son una maravilla. Si os vais a consola, que es este nodo que tenemos aquí, ¿lo veis? Si os vais a consola podéis interactuar con la consola. Por ejemplo, podéis pedir el resultado de 0.1 más 0.2, dando un Enter. Estáis ejecutando JavaScript sin necesidad de escribirlo y recargarlo. ¿Vale? Es imposible que leáis ni siquiera los de la primera fila lo que escribo aquí. Pero bueno, haceros una idea por lo que os cuento. Mirad, si hago 0.1 más 0.2 igual a 0.3, este igual que no veis aquí porque es demasiado chiquitito, este igual, ¿qué es lo que hace? Es la comparación por igualdad. Es una comparación por igualdad simple. Oye, 0.1 más 0.2 es igual a 0.3, ¿qué me decís? Exacto, false, así de grande. ¿Verdad que recordaréis esto en general, no es un tema de JavaScript? Cuando tienes coma flotante no comparas por igualdad, ¿vale? No se puede hacer el igual sobre coma flotante. En fin, aquí ha habido varios temas interesantes. Volvemos al código y hacemos alguna variación. Mirad, ¿veis esto que tenemos por aquí? Sí, ahora es cuando estáis pensando en cuántos programas hemos escrito el igual en una comparación de un double o de un... Pero en todos los lenguajes de programaciones, todos implementan la coma flotante de double, float, real, etc. como el estándar de i al cubo de representación de coma flotante. Y en todos tienes estos problemas porque no guardas el número, guardas una fracción. Y no tienes la posibilidad de representar todas las fracciones disponibles. No hay ninguna fracción en el estándar de i al cubo para representar el 0.3. ¿Vale? Si queréis precisión en .NET, utilizad decimal. Que decimal no guarda siguiendo el estándar de i al cubo. Guarda siguiendo un estándar mucho menos eficiente. En Java se utiliza Big Decimal, que es una basura tal como está montado en Java, pero es lo que hay. Y en JavaScript te lo tienes que montar tú a tu libre criterio,
pero normalmente en JavaScript, en los entornos que utilizamos, no es necesario tanta precisión, ¿vale? Pero no es algo que sea un fallo de JavaScript. Todas las plataformas en coma flotante lo representan así. Da de qué pensar, ¿eh? ¿Qué más os iba a comentar? Fijaros en un detalle. ¿Veis aquí esta variable v1 que habíamos creado aquí? ¿Y esta variable v2 que habíamos creado aquí? ¿Sí? La habíamos definido aquí, perdonad. Os he dicho, bueno, no estamos explicitando un alcance concreto. Estos son variables que podrían parecer globales. No son tan globales. En realidad algunos de vosotros ya lo sabéis. Una variable declarada en este nivel, ¿a qué objeto se asigna? A window. Ok. El objeto window recibe la asignación de esas dos variables. Si hacéis este pequeño cambio y probáis a recargar el código, deberíamos ver exactamente el mismo resultado que antes. Por este mismo motivo veréis que a veces se omite la utilización del window punto. Si os fundís este window punto que tenéis por aquí, veréis que se ejecuta exactamente igual. Window es el scope por defecto en JavaScript. Un detalle importantísimo que os puede aparecer en cualquier examen del mundo mundial. Si omitís el var en la declaración de una variable, por ejemplo, hacéis un v3 es igual a 0.3, no importa en qué scope estéis, no importa si es una función o lo que sea, este v3 se asigna a window, con lo que se convierte en una variable de window global accesible para todo el script. ¿Quedará esto más o menos claro de que es muy importante que utilicéis el var para aseguraros que las variables que queráis son variables del scope en el que os encontráis? Muy bien. Fijaros, window es uno de los objetos que tienes gratis, pero hay otro objeto que se llama console. Bueno, le apunta a la variable console. Si haces console punto, estás en el objeto de consola. Si haces console.log, por ejemplo, indicas que estás emitiendo un chivato a la consola. Si ejecutáis de nuevo la aplicación, decidme dónde os sale el mensaje ahora. Exacto, recargo y el mensaje me sale aquí. Console.log no es intrusivo. No va a sacar esa página de tendencias extrañas que estamos curioseando de fondo. No te bloquea. Es decir, no espera interacción con el usuario. Es muchísimo más elegante para depurar que un alert y mucho más cómodo. ¿Ok? Ya veremos alternativas a alert de cara a informar al usuario de las cosas. ¿Me dejáis hacer un par de pruebas más? ¿Un par de juegos más? ¡Hey, mirad! Esto os va a gustar también. Oh, perdonad, soy un rancio. Ahora ya no soy tan rancio. Mirad lo que he hecho. He entrecomillado con comillas dobles y con comillas simples. En ambos casos he definido una cadena de caracteres. Lo veis, ¿verdad? ¿Cuál de las dos preferimos? La gente triste usa comillas dobles en JavaScript. Las personas normales utilizan comillas simples. ¿Ok? Usaremos comillas simples siempre que podamos. Molto bene. Un detalle importante que vendrá a cuento más adelante. No sé si os suena JSON, que es un formato de intercambio de información. Es una alternativa con sentido común a XML. En JSON se usan comillas dobles. JSON no es JavaScript. ¿Vale? Ya volveremos a eso más adelante. Muy bien. Si ejecutáis esto, vamos a ver. ¡Tachán! Vaya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Concatenar dos cadenas de caracteres. ¿Veis que aquí tenemos 0.1 que era el valor de v1 y tenemos 0.2 que es el valor de v2? Y ahora haced un pequeño cambio que os va a encantar. Multiplicar en lugar de concatenar.
¿Qué os ha salido en la consola? ¿Qué sucede? Mirad, aquí ha habido algo que hay mucha gente que le estresa. A mí personalmente me parece una anécdota simpática del lenguaje y ya está. Y es que han habido dos cosas. JavaScript utiliza la cruz para dos operadores distintos: el operador de suma aritmética y el operador de concatenación de cadenas de caracteres, ¿sí? El operador de suma aritmética se utiliza cuando tienes valores numéricos. En este caso no tenía valores numéricos, tenía cadenas de caracteres, ¿cierto? Así que no he usado el operador de suma aritmética. Lo que he usado es el operador de concatenación de strings. ¿Lo habéis visto antes? Ha puesto una cadena detrás de otra. Aquí no tiene que discutir cuál es la semántica de este operador. Este operador solo significa una cosa: multiplícame dos números. Javi, pero no tenías números. Bueno, pues JavaScript dice, oye, no tengo números. Bien que dentro había una cifra de la cadena de caracteres, pues automáticamente te la convierto en números y aplico el operador de multiplicar. Javi, pero esto puede desestabilizar todo el sistema de nuestro sistema de información, toda la calidad de nuestro código. No, vas a tener errores chorras de vez en cuando de por qué no me da lo que me tiene que dar. Y no te lo va a dar porque en algún momento dado uno de los operandos no es del tipo que tú creías que tenías. Lo vas a detectar, lo vas a corregir y vas a ser tan feliz. Esto que os he contado no es una característica que quiero que uséis. Es decir, no quiero que uséis la característica de que JavaScript es capaz de extraer números de una cadena de caracteres si utilizamos operadores que trabajan sobre números. Esto es solo comportamiento del lenguaje que os quiero explicar y ya está. Para que no nos sorprenda. Es un lenguaje en algunos puntos. Hay quien dice que es más caótico que Java, por ejemplo. A mí me gusta pensar que es más flexible. La prioridad lo tienes entre la cadena, ¿no? Por eso. La prioridad tiene la cadena, sí. Si tú le dices aquí esto y tienes una cadena concatenada con otra cosa, estás concatenando cadenas de caracteres, ¿vale? Muy bien. No quiero que os entre el pánico, es solo un juego, solo quiero que veáis cosas curiosas del lenguaje, para conocerlo, para intimar. Conocer este lenguaje es amarlo y quererlo. ¿Qué os iba a decir? Más cosas divertidas. Dejadme que lo haga sobre la consola, ¿vale? Dejadme que lo haga sobre la consola directamente, porque así me ahorro el ir recargando. Vamos a ver. Estoy por aquí. Ah, bueno, perdonad. ¿Dónde estoy? Aquí. Tengo la consola. Voy a intentar, en un ejercicio de futilidad, voy a intentar crear una lupa. Ah, no, lo he conseguido, ¿eh? Joder, que alguien me dé un título de Windows o algo así, ¿vale? Ahí arriba podéis ver un poquito mejor lo que escribo, ¿vale? Debería estar ampliado. ¿Sí? Ok. Mirad. ¿Qué os parece esto? 1 mayor de 100. ¿Esto qué va a devolver? 1 no es mayor que 100. Fijaros lo que devuelve. FALSE. En JavaScript existen valores para los datos booleanos. Existe el true y el false. Es decir, tú realmente tienes un valor un tipo de dato que solo tiene dos valores. TRUE y FALSE. Existen como tales, pero JavaScript es más divertido que esto. Por ejemplo, ¿qué os parece que va a devolver esto? 1 mayor de 100, pongo paréntesis para que quede más claro, igual a false. Esto va a devolver esta parte de aquí. ¿A qué equivale? Lo hemos visto aquí en un momento. False es igual a false. Pues devuelve true, ¿cierto? Mirad que esto es aún más divertido. 1 mayor que 100 es decir, false es igual a 0. ¡Ey! Que aún hay más. 1 mayor de 100, es decir, false es igual a comillas. En otras palabras, en JavaScript, ¿qué sucede? Hay una serie de valores que son equivalentes a false y a true.
En JavaScript, false es false. Y un booleano es o true o false. Pero, hey, 0 también se puede considerar false en JavaScript. O, comillas, comillas. Hay más valores, ¿eh? Por ejemplo, file, null no se consideraba. ¿Cuál era el que se consideraba equivalente a false en este contexto? Undefined. Tengo que repasar la chuleta. En este... perdonad, es que lo he escrito así. Con el igual no funciona. Pero si lo hiciese... Si lo hiciese así... Fijaros. ¿Veis esta sentencia que tengo? If null, ejecútame esto. La condición del if, ¿la veis? No ejecuta el arg. En el contexto de un if, null evalúa false también. Y un undefined, que es otro valor que luego veremos, también evalúa false. ¿Lo vemos? Lo que pasa es que si lo utilizamos en expresiones directamente no es del todo equivalente. Pero si es negado, if negado null o if negado... Ay, sí. Sí, si le pones el if negado null, no sé qué te evaluaría, pero si le pones un objeto que no sea null, por ejemplo Winky, que es una cadena de caracteres, es un objeto cadena de caracteres que no es null, ¿ves el arg? Sí que entra dentro del if. En otras palabras, un número cualquiera que no sea... Oh, que me hago daño. Un número cualquiera que no sea 0, o un objeto cualquiera que no sea comillas, comillas, equivale a true. Lo que es bastante interesante en algunos casos. Por ejemplo, mirad algo que vamos a usar más adelante. Os lo cuento ahora y más adelante lo utilizaremos. ¿Me podéis decir esto que da? ¿True o false? En otras palabras, ¿qué da esto? 3 mayor de 5 o 5 mayor de 4. A ver, que pongo la lupa por ahí. ¿Esto qué va a devolver? 3 es mayor que 5, no, false. Or, doble pipe es el or en JavaScript, esto es false. Or, oye, 5 mayor de 4, true, ok. False or true da true, ¿correcto? Ok. 5 mayor de 4, 5 mayor de 4 o false. ¿Qué va a dar esto? Por este 5 mayor de 4 que tenemos aquí, ¿cierto? Más emocionante todavía. 3 mayor de 4 o false. ¿Qué va a dar? 3 es mayor que 4, false o false, va a dar false. Y vamos a la chula de verdad. Algo que evalúa false o... Winky, entre comillas, ¿qué va a dar? Va a dar Winky. Va a dar Winky, que en este contexto true es Winky. False o algo que no es false va a dar algo que no es false. Tenemos Winky aquí, ¿lo veis? Javi, ¿qué basura es esta? No, ninguna. Esto es maravilloso. Para dar valores por defecto, os lo demuestro dentro de media hora. Vamos a dar valores por defecto utilizando esta característica del operador lógico OR. En otros lenguajes de programación funciona exactamente igual, ¿eh? No, ahora la verdad. Lo veremos más adelante. Javi, de verdad, esto no me convence nada. Yo quiero saber si algo es igual a otra cosa o no. Se puede hacer. ¿Habéis probado el true mayor que 4 or Winky? Null or Winky. Winky. Vale, vamos a quitarnos este resquemor que veo que tenéis alguno. Voy a limpiar aquí la consola. Y mirad. ¿Qué os parece esto? 3 mayor de 5. O de hecho, algo más sencillo de seguir. Directamente true, igual
a Winky. O false igual, igual, igual a comillas, comillas. No bien bien. Es un igual en el que comparas tipos también. Aquí no estás comparando solo que los dos evalúen a false, estás comparando que los dos son del mismo tipo. Aquí tienes un objeto de tipo boolean. Y aquí tienes un objeto de tipo string. Ya ni siquiera se molesta en el valor que tienen. Te da false o te da true. Con la triple igualdad podéis quitaros este resquemor que casi nunca hace falta, pero os podéis quitar este resquemor que tenéis de oye, a ver si me va a dar true o false, algo que no espero que dé true o false. En otros lenguajes funciona exactamente igual. Como PHP, por ejemplo, funciona exactamente igual. Y también podréis hacer un distinto comparando también tipos. ¿Veis? Se le añade un igual extra. False es distinto de comillas, comillas. True es distinto porque no son del mismo tipo. ¿Vale? Más o menos. 3 iguales 4 y me das 9. Hostia, 4 iguales creo que no existe, pero ahora me motivo, Voy a enchufarle. No, 3. Digo 3 y la comparación de los tipos y otro número. 3 y un número 3. No, 5 3 iguales y 4. Perdonadme, decídmelo letra a letra, que estoy empanado completamente. ¿Qué pongo aquí? 3. Un 3. 4. Ujú. Igual. Bueno, los 3 iguales. Ajá. Vacío, 4. 3 igual a 4. Esto es falso porque 3 no es igual a 4. Aunque sean del mismo tipo. Ah, perdonad. Compruebas las dos cosas. Compruebas el valor y también el tipo. Tendríais que haber hecho algo de este estilo. 3 es igual a 3. Sí, porque los dos tienen el mismo valor. Y además, los dos son del mismo tipo. Para valor y tipo. Exactamente, las dos cosas. Muy bien, ahora os cuento cómo podéis comparar solo tipo. Pero antes de esto, un pequeño detalle. Mirad, S1 es igual a hola, S2 es igual a hola. ¿Veis? S1 y S2. S1 igual a S2 te devuelve true. Y aquí no hay pool de cadenas de caracteres ni historia, sino que simplemente, como en cualquier lenguaje de programación con sentido común, igual, sobre cadenas de caracteres está sobrecargado para comparar valores. Compara el contenido de las cadenas de caracteres. El igual sobre cadena de caracteres compara los caracteres de ambas cadenas. Que es el comportamiento lógico de cualquier lenguaje de programación, lo que después tiene Java. Vale, mirad, vamos a chafardear tipos ahora. Os lo cuento, hay varias maneras de hacerlo. Os lo cuento con typeof. Typeof de un número. ¿Veis? Typeof 1. ¿Qué me devuelve? Una cadena de caracteres que me representa el tipo de lo que yo le he pasado. ¿Veis? Number, lo tenéis ahí. Fijaros, typeof 1.0. ¡Hey! ¿Qué me devuelve? Number, JavaScript, tienes números. Ya está. Diferencia en casos concretos, pero en general no tienes tipos diferentes para enteros y coma flotante. Es más bien simplemente la representación de decimales que hay. Hay algún caso muy concreto en el que sí que lo tiene en cuenta, pero en general te olvidas. Algo que a mí me parece comodísimo. Mirad, cosas más divertidas. Typeof hola. ¿Veis? Hola es un string. Esto que cuento ahora es adelantarme mucho, pero es para que veamos como algo interesante. Ah, bueno, perdonad, typeof me dejaba el typeof true, ¿lo veis? Del tipo boolean. Y ahora voy a la parte interesante, ahora voy a la parte chula.
Mirad, type of new string, hola. ¿Lo veis? Volveré a esto más adelante. Pero vemos esto. En JavaScript, las comillas realmente te crean un tipo de dato concreto, la cadena de caracteres. Es diferente que el utilizar un constructor sobre el tipo cadena de caracteres. Los strings en JavaScript, no pongáis cara de desmayaros. Los strings en JavaScript son un tipo básico cuando usas comillas simples. Que sí. Esto lo hace mucho más divertido. Aquí me he adelantado muchísimos ejemplos, ¿vale? Luego volveremos a esto. No le busquéis sentido funcional a lo que hacemos ahora. Es solo un ejemplo, es solo por jugar. Una excusa para que veáis algunas historias, ¿vale? No voy a usar la consola porque se vuelve muy incómodo trabajar con ella. Así que la quito. Control-Shift-I, la quito. Voy a usar el bloc de notas que tenemos aquí. Y permitidme que borre esto, que me da hasta un poquito de vergüenza ver estas comillas dobles que hay por ahí. Muy bien. Estad por mí un minuto o dos, porque lo que viene ahora es interesante. Es muy interesante, de hecho. Vamos a hablar de la sintaxis para declarar funciones y cómo las ejecutamos. Primero hablaremos de una sintaxis clásica, por decirlo así, y luego hablaremos de la sintaxis que realmente es más natural a JavaScript. Cuando controlemos la sintaxis natural de JavaScript, media guerra está ganada. ¿Ok? Vamos a usar una sintaxis, pues eso que os decía, clásica. Vamos a hacer una operación de saludar. Vamos a definir una función que le pasemos un mensaje y le pasemos un nombre. Y salude a esa persona con ese mensaje. Podríamos hacerlo más sofisticado, pero ¿para qué? ¿Vale? La sintaxis clásica sería algo de este estilo. Algo así. Oh, se me ha olvidado unas comillas, un paréntesis aquí, ¿verdad? ¿Veis que me he dejado aquí cerrar el paréntesis? Y cargo esto y ya, no pasa nada. Claro, aparte que salía por consola. Hey, unexpected token. Me ha aparecido un punto y coma que no esperaba, porque me había dejado un paréntesis. Y me dice, oye, en la línea 7, le doy aquí. ¿Y veis esto? Me marca la línea que se ha producido el error. No puedo editar este código, ¿veis? No lo puedo editar aquí porque estoy dentro de un fichero HTML y Chrome no permite modificar un fichero HTML. Pero si fuese una librería JavaScript, lo podría modificar directamente aquí, lo podría editar directamente aquí. Si hubiese incluido este código en una librería, que os enseño más adelante, lo podría editar en Chrome. Y si instaláis un plugin, cuando hagáis cambios desde Chrome en vuestro código JavaScript, automáticamente os lo graba en el fichero original. Con lo que puedes hacer cambios rápidos mientras estás depurando. Y esto es media vida a la hora de ciclo de desarrollo. Lo notaréis, es sexy. Ahora mismo solo me has dicho que en las 7 tengo un problema y de momento me tengo que venir aquí y cerrar esto. Vale. Lo cierro, tengo buena sintaxis. Cargo y me voy a la consola. No me sale nada. ¿Por qué no me ha saludado? Ahí está. Ahí está. No. Lo que me estáis diciendo, no he invocado esta operación, solo la he definido. Solo he definido una función. Aquí hay un montón de magia. Pero os lo enseño luego, ¿vale? Ahora os enseño solo la parte técnica de funciones. Para empezar, fijaros. No indico tipo de resultado, no indico tipos de parámetros. Pues sin problema. Oye, el parámetro será el tipo que yo pase al invocarlo. Si yo aquí hago un return, devolverá lo que yo devuelva. A mí esto me encanta. Estoy harto de tener que explicar 10 veces lo mismo.
Si tengo un mensaje... Oye, pásale una cadena de caracteres, joder. Vamos a ejecutarla desde aquí. Para ejecutar la operación, saludar. Por ejemplo, algo así. Este primer valor, este objeto será apuntado por esta variable local. Recordad que los parámetros son variables locales, mensaje no existe fuera de esta función, son variables locales preinicializadas, con el valor que yo le paso, y este Javi estará aquí. No me molesto en ejecutar, bueno, sí que me molesto, venga, va, vamos para allá y vamos a ver que realmente se ejecuta. ¡Hey! Buenos días, Javi, ánimo con el curso. ¿Tenéis algo similar? Ha sido aquí cuando realmente hemos conseguido ejecutar algo. Javi, esto es muy poco emocionante. Vale, lo mejoramos ahora. Hacedme un ping cuando lo hayáis probado. No os perdáis esto, ojo que lo explico solo 2 veces. Fijaros. A ver si soy capaz. ¡Yeska! ¿Qué he hecho ahora? Solo paso ánimo con el curso a mensaje. No paso nada a nombre, ¿lo veis? ¿Se ejecutará o no se ejecutará? ¿Qué pensáis? Perfectamente. En JavaScript, las funciones ya veréis que por qué se identifican. Y esto es muy interesante. Las funciones no imponen la información sobre los parámetros. Veréis el por qué dentro de nada, en el punto de la sesión de JavaScript más emocionante e interesante de todos. Ahora, al ejecutarse... Buenas tardes, undefined. Ánimo con el curso. En JavaScript, undefined es un valor. Undefined es el valor que ha tomado nombre. Nombre no le hemos dado explicitado un valor, no existe. Es algo que es undefined. Ay, perdonad. Mirad esto. No os lo perdáis. Mirad aquí y decidme qué estoy haciendo. ¿Qué he montado aquí? Exactamente. Imaginaros qué pasó Javi. Javi or. Javi equivale a true. Lo hemos visto antes, ¿verdad? Va a asignar a nombre Javi, lo que ya tenía. Pero, ¿y si resulta que Javi es undefined? Undefined equivale a false. Así que sigue evaluando el or. El or se evalúa a... Vale, false or desconocido. Oye, pues este valor no es false. Este valor es true. ¿Qué es lo que se le va a asignar al resultado de la expresión? En la parte de la derecha, ¿lo recordáis de antes? Ya tenéis un idiom de JavaScript para asignar valores por defecto a algo. Cuando tú ves esto, ya sabes a lo que vas. Es una costumbre, una forma de hacer las cosas. Y es súper compacto y está chulo. Aquí el scope de nombre es dentro de la función. El scope de nombre exacto, porque es un parámetro. Los parámetros son variables locales, como si se hubiesen definido con var. ¿Vale? Alright. Si lo volvemos a ejecutar... Buenas tardes, desconocido. ¡Ánimo con el curso! Ok, no está mal esto. ¿Lo habéis probado? Aquí está, es curioso. Ya tenéis una forma de declarar valores por defecto a los argumentos. ¿Sí? Una manera de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo. Mirad esto. Recupero aquí a Javi. ¿Os acordáis cuando os dije estos ejemplos van a ser muy confusos porque lo voy a hacer de forma muy orgánica? Me refiero a esto. Por eso estoy grabando la sesión, para que podáis repasarla si queréis. ¿Vale? Ay.
No, red me va a parecer un poco lamentable porque... Mira, se va a quedar en red. Como estamos usando console.log para escribir, no hay manera de indicar si lo quiero en rojo o en verde. ¿Vale? Así que me permitís que no sirva de nada esto que paso. Pero veis que ahora paso 3 parámetros a la función. Y veis que solo tiene explicitado 2. ¿Sí? Var color es igual. Color me la acabo de inventar, es una variable. ¿Qué os parece? Hay una array implícito en todas las funciones. Se llama arguments. Y mantiene los parámetros que le has pasado. En la invocación de la línea 12, la sentencia 12, ¿qué se os ocurre que tiene arguments 0? Exacto, ánimo con el curso. Arguments 1 tiene Javi. Arguments 2 tiene red. Aunque no lo estoy explicitando. Console.log. Del color. Evidentemente esto es peligroso, porque aquí sí que estaríais accediendo a un slot que no existe si solo pasáis 2 parámetros. Perdón, Ricardo. Es al azar, totalmente. Mario, va, es igual. Te va a dar un error, porque accedemos al slot 2. Muy bien. Ricardo. ¿Qué pasa si enviar un número suficiente de parámetros para dar una sesión? Para pasarlo de buffer. Si pasas varios millones de parámetros, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no sé qué pasaría. Pero en realidad no importa demasiado, porque hay un detalle. Os lo contaré más adelante. Pero JavaScript, esto te va a suceder, es decir, perdonad, que lo digo por si estáis en el vídeo. ¿Qué sucedería si alguien te pasa como parámetros de una invocación millones de parámetros? Normalmente eso, si llega a ejecutarse, probablemente lo ignoraría y ya está. Probablemente si realmente tenemos algo que vaya a hacernos reventar el programa revienta dentro del navegador. Con lo cual el usuario que ha pasado estos parámetros va a ver cómo su navegador reacciona mal. Pero no es un error permanente. Lo peor que puede pasar es que a un usuario no se le cargue esa página porque alguien haya inyectado ese código. Pero en JavaScript solo vamos a tener en memoria la información que sea pública. No importa a nivel de seguridad en el navegador que no separe regiones de memoria, porque en el navegador solo vamos a tener información pública, ¿vale? Si puede acceder de forma malintencionada, en el navegador solo va a tener... Nunca vamos a enviar al navegador código de negocio. Nunca le vamos a enviar la información, por ejemplo, del límite de cálculos de descuentos, porque es algo que se puede analizar y no podemos publicar reglas de negocio que son privadas para nuestra empresa, ¿vale? Molto bene. Ya, pero está guay, o sea, no hace falta que os fiéis, pero sí que mantener la mente abierta. Ya veréis cómo se disfruta esto cuando pasas los primeros 3 o 4 shocks. ¿Qué más os iba a comentar? Fijaros esto es un array. Lo chafardearemos dentro de un rato, no ahora, ¿vale? Chafardearemos el acceso a arrays y os va a encantar. ¿Qué más os iba a decir sobre esto? Bueno, lo ejecuto, que no lo he hecho. Ánimos, aquí tenéis el red. Si no le paso este parámetro, tachan, ánimo, red está undefined, ¿vale? He accedido, hemos dado color, un valor undefined. Molto bene. ¿Qué más os iba a comentar sobre esto? Simplifico el ejemplo otra vez porque, de verdad, ahora viene la clave. Ahora viene todo el centro para entender JavaScript, es lo que os cuento ahora. Y es que esto solo es una manera de declarar funciones y ni siquiera es la forma más natural para hacerlo. Dejadme que recorte esto y que lo deje así, porque me interesa dejar la función en lo más sencillo posible. ¿Ok? Lo que viene ahora es muy interesante.
os cuento la sintaxis que es quizás más natural para JavaScript para definir funciones en muchos casos. Fijaros en ella. Mirad esto. Entender lo que sucede aquí al final es entender JavaScript, ¿eh? No es difícil. ¿Qué estoy declarando aquí? ¿Qué estoy declarando en esta parte de aquí? De hecho, permitidme que quite la lupa, que ahora ya no es tan interesante. ¿Qué estoy declarando aquí? No, en el trocito que tengo marcado, seleccionado. ¿Qué es lo único que hay aquí? Una variable, una referencia, una posición de memoria, si lo queréis llamar así, aunque haya una indirección de por medio. Esto es solo una variable, como máximo 64 bits, no recuerdo cuánto ocupan, pero como máximo 64 bits, una posición de memoria. Una variable que le puedo dar valores. En este caso le doy como valor, este objeto que tenemos aquí. Es un objeto lo que estoy creando con function. Esto es interesante y hará que después todo tenga más sentido. Fijaros lo que sucede en estas tres líneas de aquí. Dejadme que intente hacer el Da Vinci. Dadme un segundo. Ok, ¿cómo vais de alemán? Porque igual después me tenéis que echar una mano, ¿eh? Este programa del Easy Whiteboard está genial, pero está en alemán y no es mi fuerte. Ok, mirad. ¿Qué es lo que hacemos al crear este saludar que tenemos aquí? Creamos una variable. Yo las dibujo así, como pequeños cuadrados. Lo que tengo aquí es una referencia que se llama saludar. Aquí dentro me cabe una posición de memoria. La posición de memoria donde está el objeto apuntado por esta variable. Imaginemos que este saludar que tengo aquí, esta variable saludar que he declarado con var saludar, guarda el resultado de crear un objeto que he creado con function. Ahora volveré a esto. Digamos que este function que tengo aquí me crea un objeto como este. ¡Wow! Este function me crea un objeto así. Un objeto es básicamente una región de memoria en la que tengo información asociada, información dentro de esa región de memoria. En este caso, el objeto como información podría tener, por ejemplo, una propiedad, una variable que se llama source, que es el texto de la función que he creado. O podría tener otra propiedad que se llamase toString, que es una operación que me convierte en una cadena de caracteres legible para humanos el objeto. O podría tener, etcétera, etcétera, etcétera. Este objeto complejo es lo que he creado usando function. Y al darle este igual, al crear el objeto con function, lo que me devuelve function es la posición de memoria de este objeto. Digamos que al hacer function, me ha devuelto que esto está en la posición de memoria a partir de 1000. Ese 1000 es lo que he guardado aquí dentro. Aquí dentro he guardado un 1000. A nivel lógico es mucho más bonito de ver así. A nivel lógico queda mucho más bonito si pienso que mediante esta variable saludar puedo alcanzar el objeto. Esto es lo que tengo aquí. Esto no es así en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, en C# o en Visual Basic.net o en Java, las funciones directamente son código en memoria. Y cuando tú invocas una función, hay una instrucción del entorno de ejecución de salta a tal posición de memoria. Aquí no funciona así. Es mucho más bonito. Aquí, ¿qué sucede? Que cuando tú usas saludar, saludar es una variable. Una variable que en este caso contiene la dirección de este objeto. Si utilizas el operador de paréntesis en JavaScript, los paréntesis se comportan como operadores. Estás indicando que lo que quieres hacer con esta función, perdonad, con esta variable, con esta referencia, con esta posición de memoria, es saltar hasta el código del objeto apuntado. El código está aquí guardado. Y ejecutarlo. Esto te cambia varias cosas. Porque, mirad, puedes hacer, y aquí es donde necesito ayuda. Si yo le doy a cerrar, Moshintas, ¿qué digo? ¿Sí o no?
Te digo que sí. Gracias. Muy bien. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es saltar hasta el objeto con este operador y ejecutar el código que hay dentro. Pero también puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo hacer esto. Perdonad. Puedo comentarlo. Los comentarios de una línea van así. Puedo hacer console.log. Oye, saludad. Y estoy en el cuadradito pequeño. Estoy en la referencia, en la variable. Punto. Y estoy dentro del objeto sin ejecutarlo. ¿Lo vemos? ToString. Y estoy ejecutando una operación de ese objeto. Luego volveremos a esto. ¿Veis que no ejecuto el código del objeto apuntado por esta variable? Sino que me meto en el objeto y ejecuto su operación ToString. El resultado en la consola, fijaros. ¿Veis este de console.log? ToString me ha devuelto una cadena de caracteres que representa el código del objeto. Como cadena de caracteres, maldita sea. No lo he ejecutado, he conseguido FUNCION espacio paréntesis bla 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 bla. O puedo hacer más cosas curiosas. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué acabo de hacer? Alias, si estamos con el ejemplo falso que os he contado antes de que guardaba saludar, ¿qué guarda alias? El 1000 que habíamos puesto antes. Exacto, una referencia al mismo objeto función. Si yo hago alias paréntesis Winky, ¿qué va a hacer? O Winky Pinky, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a ejecutar? ¿A dónde va a ir a parar? Exactamente. ¿Lo podéis probar? Vas a ejecutar la misma función que antes. Vale, estad por mí un segundito. Estad por mí porque vamos a ver si hemos entendido del todo esto. Lo que tengo aquí es un objeto función, ¿verdad? Y aquí tengo saludar.me mete dentro de ese objeto. Ese objeto, a su vez, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es este toString? ¿Qué es este toString que vemos aquí? Esto es una variable que almacena la posición de otro objeto función. Y estoy ejecutando la función apuntada por esta variable. Aquí está, ponte el número 2000, la posición de memoria 2000. En la posición de memoria 2000 hay un objeto tipo function. Y le estoy diciendo, oye, ¿ves a saludar? Salta al objeto saludar. Luego coge y salta al objeto apuntado por su variable toString. Y ejecuta el código de esa función. Si se va intuyendo esto más o menos cómo funciona, tienes la guerra ganada, en JavaScript. Dime. No, es que si quitamos un string que está dentro de la string, no conseguimos. Diréis que es native Boolean. Correcto, muy buena. Si queréis mirar qué está apuntado por este toString, en este caso está haciendo trampas. Este toString no es un objeto JavaScript, sino que es código directamente implementado en el runtime de JavaScript de Chrome. Por eso os dice que es nativo. No os dice qué hay dentro de ese objeto, qué valor tiene o demás. Os marca native code aquí, ¿vale? Es porque no es JavaScript. Es una función escrita, supongo que en C++ o en lo que está escrito Chrome, ¿vale? Pero es un poquito especial este toString de aquí. Y decidme otra cosa. ¿Qué hago aquí? Oh, mirad esto. ¿Qué hago aquí? Console.log igual a function. ¡Qué horror estoy creando aquí! ¡Ey! Fijaros. Tengo la variable console. Imaginaros que pone la posición de memoria 5000. Hago punto y me meto en ese objeto. Ahora accedo a la variable log de ese objeto. Y le digo, olvídate, ya no apuntas a lo que apuntabas antes. Ahora apuntas a este nuevo objeto function.
¿Qué sucede si ahora ejecuto mi programa? Cuando hago aquí un console.log, ¿qué sucede? Que este console.log va a ejecutar ¿qué función? Este objeto que he creado aquí. ¿Podemos hacer esto para todos? Sí, básicamente puedes hacer esto para todo y te da una potencia extraordinaria. Pero os lo contaré más adelante. ¿Conocéis los partial class de .NET? De C# y demás. Esto te deja hacer partial class de forma natural, sin una sintaxis extra. Tú puedes añadirle a lo que tú quieres el comportamiento que tú quieres desde la parte del código que tú quieras. Lo veremos más adelante. ¿Existe manera de proteger una función para...? No hay manera de protegerla. Pero está bien. Está bien. Todo esto de tanto private protected, estos son temas paternalistas. No nos obsesionemos. Vale, dejadme que borre esto para simplificar. Ya os digo, haced copias de vuestro código si queréis mantener los cambios. Y permitidme que juguemos con objetos en JavaScript. ¿Alguien se atreve a darme una definición de qué es un objeto? En general, en cualquier plataforma. Que puede comportar cualquier cosa y que puede tener código asociado también. Exactamente. Un objeto es básicamente un espacio en memoria, un nivel técnico con propiedades, información y operaciones, comportamiento asociado. A nivel técnico es eso. También un objeto encapsula un componente de nuestro sistema de información. Es la representación en memoria de un elemento de nuestro sistema de información. Os cuento en JavaScript cómo podéis crear objetos de varios tipos, ¿vale? Voy a crear un primer objeto y luego chafardearemos y luego veremos varios tipos. Por ejemplo, fijaros en esto. Fijaros que he utilizado las llaves, ¿lo veis? Aquí tengo la variable persona 1 apuntándome a abro llave, cierro llave. Esta es la forma básica de crear un objeto en JavaScript. A estos objetos se le llama objetos literales. Y puedo hacer esto. Estoy un poco egocéntrico. Voy a seguir con Alice. Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí. ¿Qué acabo de crear aquí? ¿Me lo comentáis alguno? Un objeto... Bueno, se les llama objetos literales. Acabo de crear un objeto literal, un espacio de memoria, y su posición de memoria la he almacenado en persona 1, en la variable persona 1. En esta referencia, dentro del objeto he creado... He indexado por la clave, por la propiedad nombre, el valor Alice. Y por la propiedad apellidos, Wonderland. A nivel gráfico, dejadme que es que al final me gusta esto de ponerme picasiano. Dame un segundo. A nivel gráfico tengo algo de este estilo. Tengo una referencia. Dios, qué horror. Que es persona 1. Esta referencia me apunta al objeto que he creado. Este objeto lo vamos a dibujar por aquí, que tenemos más espacio. Es este objeto que he creado con las llaves. Las llaves me crean un objeto. En este caso es de tipo object, no de tipo function. Function me creaba objetos de tipo function. En cambio, llaves literales me crea objetos de tipo object. Explicar esto en inglés tiene que ser un infierno. Al usar las llaves, he creado el objeto y me ha devuelto su posición de memoria. Digamos que 1000 porque no tengo imaginación. Ok. Digamos que es posición 1000, que a nivel lógico significa esto. Algo de este estilo, ¿verdad? Y también le he indicado que por la propiedad nombre he guardado el valor. A ver si soy capaz. Alice. Y ojo que aquí viene mi vena
picasiana, vamos a ver, por la propiedad nombre. Ah, oh. Extraordinario, ¿eh? Por la propiedad nombre he guardado el valor Alice. Y por la propiedad... estoy arriesgando, ¿verdad? Por la propiedad apellidos he guardado el valor Wonderland. Wonderland. Ya, vamos a darle ahí. Vamos a encerrarlo. Eso es. Tengo esta situación. Esta es la situación que quiero que memoricéis para después. Porque cuando haga persona 1, estoy aquí. Estoy en esta variable, ¿ok? Punto, estoy dentro de este objeto. El punto me navega hasta el objeto. Nombre me va a devolver Alice. En cambio, persona 1 punto a apellidos me va a devolver Wonderland. ¿Vemos cómo he declarado esto? Vale, pues hay un tema interesante. Ay, calla, no puedo borrar lo que no he dibujado, ¿verdad? Las comillas simples que veis en la clave no son obligatorias. Podéis hacer omisión de ellas. Y de hecho es el estilo habitual. Habitualmente estas comillas en la clave no se explicitan, pero realmente están ahí. Hay más detalles. Vamos a jugar con esto, va. Es decir, habitualmente este es el estilo que os vais a encontrar. Y habitualmente vais a ver algo de este estilo. Console.log persona1.nombre. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Sí, esto es implícitamente la instancia. Realmente lo que he dibujado antes del círculo en memoria lo consigues con las llaves. Las llaves no declaráis estructura. Por eso se les llama objetos literales. Porque en el mismo momento en el que lo declaras, ya existe en memoria. Con literalmente lo que tengas dentro. ¿Qué tal? ¿Qué os parece esto? Es sencillo, es fácil de utilizar. Sin que lo vaya a hacer por no aumentar la complejidad, ¿queda claro que podría tener alguna propiedad que su valor fuese un objeto literal a su vez? Abriendo y cerrando llave aquí en lugar de poniendo cadenas de caracteres. Correcto. Y explicadme esto que voy a hacer ahora. ¿Se os ocurre qué he hecho aquí? Ah. Le acabo... Ni le dais tantas vueltas. Realmente sí que haces un override en este caso. Pero lo que haces es agregarle una propiedad más. Igual que nombre y apellidos. Le has agregado una propiedad que se llama toString. ¿Qué pasa? Que el valor no es una cadena de caracteres. ¿El valor qué es? Un objeto de tipo function. ¡Uah! Esto ya sí que se vuelve emocionante de verdad. Porque yo ahora puedo hacer esto. Y le estáis diciendo, hey, console.log persona 1, es decir, posición 1000. Lo que está marcado ahora en color verde. Punto. Este punto me coge todo el objeto, el círculo grande que habíamos visto, el elemento de memoria, el objeto. toString. Me voy hasta esta variable que veo aquí, la que está marcada en verde. Ejecutar, ¿vale? Ejecuto esta operación. Dentro de la operación he utilizado this. No quiero entrar en detalles todavía. This. No tiene la misma semántica que en C++, en C#, en VisualBasic.net, Java. Es distinto el this. De JavaScript que de esos lenguajes. Pero lo vemos más adelante. El this. Os lo digo ya. This. Indica el objeto que invocó la operación. El toString en este caso lo ha invocado el persona 1. ¿Veis? Me he metido en el persona 1, dentro del objeto persona 1, y le he dicho que invoque la operación toString. Persona 1
durante esta ejecución es a quien apunta this. Esto lo veremos con más detalle más adelante, porque no es la misma semántica que en Java o en C#. Este this.nombre se refiere a este nombre porque este toString, esta función ha sido invocada a partir de este toString de persona 1. ¿La habéis podido ejecutar? Lo ejecuto yo también solo para chafardear. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, que estoy cargando el anterior, perdón. Launching Chrome. Saco la consola. ¡Ey! Ejecuto este Alice y ejecuto este toString. Un detalle importante y bastante genérico. Las operaciones toString de cualquier plataforma, no estoy hablando de JavaScript, no sirven para nada más que para depurar. No sirven para nada que no sea depurar. La única excepción son la clase String Builder. En el resto de objetos, toString solo sirve para que cuando pasas un depurador por encima de una variable, te dé una representación rápida en forma de texto de la memoria que hay. No uséis el método toString nunca, en definitiva. ¿Pero qué? La idea de que podemos crear objetos complejos así y que en JavaScript no declaras propiedades y métodos. En JavaScript los métodos implícitamente son propiedades que apuntan a objetos de tipo function. ¿Qué es alert? Alert es una variable declarada a una propiedad de window que apunta a una function que abre un cuadro de diálogo. Cuando haces window.alert paréntesis, estás yéndote al objeto window y diciéndole ejecútame tu propiedad alert. Se va al objeto function apuntado por esa propiedad y la ejecuta. No es trivial esto de seguir, Lo que ahora os comento es que realmente no hay nada que esté prefijado. Tú puedes cambiar esta estructura en cualquier momento. No os perdáis esto, que es chulo. Tú puedes hacer esto. Bueno, si hago esto va a ser muy poco emocionante. Lo quito que me aburre, ¿vale? Yo puedo hacer esto. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer ahora? Crear una nueva propiedad. Le he agregado, exacto, una nueva propiedad. ¿Recordáis que cuando hacíais esto, var v1 es igual a 0.1, agregabais una propiedad que en realidad lo que estabais haciendo era esto? Si era a nivel global. Le estabais creando una propiedad v1 al objeto apuntado por la variable window. Pues, hey, esto es lo mismo. Le estáis creando la propiedad edad al objeto apuntado por persona 1. El círculo grande que habíamos dibujado, que contenía nombre, apellidos y toString, ahora también contiene edad. ¡Hey! En JavaScript los objetos no tienen una estructura física inmodificable. Javi, ¿me lo dices en serio? Totalmente. Mirad lo que podéis hacer. Esto os va a encantar. Habéis hecho un delete. No habéis asignado un valor nulo o undefined a una propiedad. No, habéis hecho un delete de la propiedad. El objeto persona 1 ya no contiene propiedad nombre. Javi, lo dices de verdad, totalmente, mira. Console.log, un asterisquito para que ahora lo pueda localizar fácil, más el nombre de persona 1. ¿Veis? Cambio aquí. No, cambio aquí. ¡Hey! Undefined. No existe esa propiedad. Es lo mismo que si pongo persona1.winky aquí. Me invento esta variable, este identificador, winky. ¡Hey! Me da igual, es que están undefined, que no existe ninguno de los dos. ¿Qué os parece esto? Los objetos en JavaScript son maleables, completamente maleables.
Sé que lo que estáis pensando, Javi, esto es un sin Dios. Solo lo que os he dicho. Aquí necesitamos más disciplina. Pero no es peligroso, solo son más posibilidades. Tenemos más flexibilidad. Sí que es verdad que esta no es la manera buena de crear un objeto. Pero ya hablaremos luego la mejor forma de crear un objeto. Aquí hay otro, dejadme que... Bueno, os he enseñado el delete y os he enseñado que podemos agregar propiedades. ¿Lo hemos visto? Que no está establecida. ¿Qué es lo que quiero enseñaros ahora? Este this que veis aquí. Quiero que chafardeemos este this. ¿Qué significa? Para empezar, vamos a hacer un console.log. Simplemente aquí, de persona1.toString, paréntesis, paréntesis. Lo ejecuto. ¿Qué es lo que me muestra en el mensaje? Va a probarlo, que ya sé que sabéis que va a salir, pero el por qué sale no es evidente. Al ejecutarlo, persona Alice, Wonderland. Es decir, al ejecutar este return he generado una cadena de caracteres que pone persona this.nombre ha hecho referencia a esto y this.apellidos ha hecho referencia a esto. Ok, pensároslo dos veces. Cuando se ejecuta este código, ¿en qué objeto estoy? No estoy en el objeto persona. Cuando ejecuto este código, ¿en qué objeto estoy? Intentarlo otra vez. Estoy en el function. Estoy en el objeto function. This no significa objeto actual. ¿Lo vemos? This en JavaScript significa objeto que invocó la función. Se le llama el contexto de ejecución. ¿Quién invocó la función toString? Lo invocó persona 1. This vale persona 1. Es decir, el objeto apuntado por persona 1, perdonad. No el objeto actual. Voy a dibujarlo. Voy a dibujar esto. ¿Tenéis este trocito de código más o menos por aquí? Voy a echarlo así para dejar un poquito más de espacio. Oye, dejadme que... Joder, que me gusta. Voy a coger aquí el cacharrito este de los alemanes. Vamos a darle aquí. Y lo muevo a este trozo. Vamos a dibujar. ¿Qué tengo por aquí? Tengo... una referencia que me apunta al objeto persona. Vale, qué horror, por favor. Pero vais a permitir. Borro un momentito esto. Y lo intento de nuevo. Tengo una referencia que me apunta a... Perfecto. Así me vale. Tengo una referencia que me apunta al objeto persona. Y este objeto persona tiene... Oye, no. Este objeto persona tiene... Alice. Bueno, de hecho tiene nombre, tiene apellidos y tiene toString. Tiene estas tres referencias. toString me apunta a este objeto que estamos viendo aquí. Es un objeto de tipo function. Ese objeto de tipo function es este que dibujo aquí. Este objeto de tipo function tiene... ¿Qué tiene? Por ejemplo, tiene el código, tiene el source, la propiedad source. La propiedad source es el código que tenemos aquí. Return this. Voy a poner el source. Voy a escribir aquí dentro. Aquí tiene return this.nombre. Voy a dejarlo así acortichado porque es que si no, no acabo en 3 meses. Vamos a intentar dibujar que esto es el contenido de source. Y esta propiedad toString me apunta a este otro objeto. Es decir, aquí tengo persona 1 apuntándome al objeto literal. Y su propiedad toString me apunta al objeto que he creado aquí. Cuando estoy ejecutando la función, el código de la función, ¿en qué objeto estoy? Estoy en esta función. Pero this no me apunta aquí. Hago un this.nombre y me sale Alice. This apunta al contexto de ejecución. Al objeto
que pidió la ejecución de la función. ¿Qué objeto fue el que pidió la ejecución? ¿A quién le puse un nombre de variable de tipo referencia, función, paréntesis, paréntesis? Fue a este. Este toString paréntesis, paréntesis es el que lanzó este código. El this apunta a este objeto durante la ejecución de esta función que estamos viendo. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Se entiende? Porque vamos a hacer un experimento para terminar de clarificar esto, o no. Pero acordaros que lo estoy grabando. Darle 3 o 4 vueltas cuando tengáis un ratito, ¿vale? Vamos a ver. Doy a cerrar. Cierro. Mirad esto. ¡Ojo, no os lo perdáis! Muy emocionante. Perdonad. ¿Qué acabo de hacer aquí? Y de hecho, ¿veis que he puesto Winky? Puedo usar toString perfectamente. ¡Salud! Eso es para mirarlo, Ok. Ah, me viene a la cabeza que dentro de poco estrenan World War Z. Acordaros porque tiene pintaca, Estamos hablando de Brad Pitt y millones de zombies. ¿Qué puede salir mal de ahí? Ok. Lo que os comentaba. ¿Qué acabo de hacer aquí? Window es una variable que me apunta al objeto que representa la ventana actual, ¿verdad? Window punto, estoy ahora en el objeto que es la ventana actual. toString, una propiedad de ese objeto. Y le digo, oye, guárdame el mismo valor que persona1 punto toString. La variable toString de persona1, ¿qué habíamos quedado que guardaba? 1024, ¿no? Hemos dicho antes arbitrariamente. Pues he enchufado aquí dentro 1024, ¿cierto? Si ahora hago console.log window.toString paréntesis, paréntesis, ¿qué objeto se está ejecutando? ¿Qué objeto tiene este código? ¿Qué objeto está ejecutándose? ¿Qué objeto tiene las instrucciones que se van a ejecutar? Este objeto de ahí, exacto. ¿No? El 1024, al crear esto hemos quedado que se creaba en la posición de memoria 1024. Persona1.toString almacena ese 1024. Aquí le he dicho que window.toString almacena también 1024. Si hago window.toString ejecútate, se va a ir al objeto que está en la posición de memoria 1024, salud, y va a ejecutar esta operación. ¿Vemos la idea? Ahora, otro objeto está ejecutando el mismo objeto function. El objeto window está ejecutando el objeto function. ¿El objeto window tiene propiedad nombre? No lo tiene. This, ¿a qué objeto apuntará? En esta línea 17, a window, exacto. This apuntará a window, wow. Y esta es la clave. Cada vez que en un gestor de eventos no os funcione nada, es porque hemos usado this sobre el contexto que no deberíamos usarlo. This significa qué objeto invocó la función, no en qué objeto estoy, maldita sea, el objeto en el que estoy es la función. En JavaScript las funciones son objetos. This no apunta al objeto en el que estoy, apunta al objeto que invocó la función. Si yo hice window.toString paréntesis, es este objeto window, el objeto apuntado por esta variable, quien invocó la función. Y efectivamente, si hago esto, dejadme que quite esta línea y deje solo esta, ¿vale? Para que solo saquemos esto, para verlo más fácilmente. Si hago esto, me dice, hey, persona undefined, undefined. ¿Por qué? Porque window. La ventana ejecuta toString. This es la ventana. This.nombre no tiene valor. Y claro, si queréis jugar, esto es por morbo, no tiene ningún sentido. Pero si queréis, si sois como yo,
¿Qué acabo de hacer aquí? ¿A qué objeto le he asignado estas dos variables? A window, lo hemos visto antes. Dejadme que cambio, luego vuelvo y aquí para un momento. Y podemos sincronizar y todo. Si ejecuto... ¡Hey! ¡Bobo! Persona Bobo. ¡Wow! ¿Qué sentido tiene este? Cero. O sea, esto es buscar una muerte dolorosa a corto plazo. Esto es que lo he escrito el lunes y el miércoles voy a morir. Es tal cual. Pero es interesante entenderlo. Los objetos JavaScript tienen una estructura arbitraria y mutable. La estructura, no los valores de las propiedades. La propia estructura puede cambiar. Puedo agregar propiedades asignando un valor a un identificador que no existe. Y puedo cargármelas con la palabra de reservada delete. Y además, this, la palabra reservada this, no significa en qué objeto estoy. Significa quién invocó esta función. ¿Qué objeto invocó esta función? El objeto en el que estoy es el objeto function en el que estoy. Siempre, always. Vale, estad por mí. Esta forma de crear objetos, la creación por literales, tiene cosas muy buenas y tiene cosas no tan buenas. En general no es la que os aconsejo, ¿vale? Luego os cuento otra forma de utilizarlo. Los objetos, ¿se os ocurre cuando pasamos objetos literales? Cuando utilizamos esta sintaxis. Permitidme que que eche el ejemplo anterior un momento. O dejadme que lo haga aquí. Lo voy a borrar enseguida, solo para que lo tengáis por aquí a mano, ¿vale? ¡Ah! ¡Rancio! ¿Recordáis la función saludar de antes? ¿Qué pasa aquí como parámetro? Solo un parámetro, ¿verdad? ¿Cómo puedo invocar esto? Así no se lee casi, pero así sí que se lee de forma bastante natural. ¿Cómo lo he invocado? Con un objeto literal, ¿verdad? ¿Qué acabo de tener aquí? Acabo de poder pasarle los parámetros con nombre explícito a la hora de invocarlo. Y esto está chulo porque no hay nada que me impida pasar más o menos parámetros. Le puedo dar valores por defecto con la técnica de antes. Esto es un idiom, el pasar los parámetros como un objeto literal, que vais a ver muy a menudo, ¿vale? Y es quizás el único punto en el que os recomendaría utilizar objetos literales, cuando tenéis que pasar un número elevado de parámetros. ¿Por qué? Porque te haces la picha un lío si tienes que ir contando posiciones. Es el tercero, el cuarto o el quinto parámetro. En JavaScript, los entornos de desarrollo, los IDEs, hacen una función limitada, ayudándote con la sintaxis. Y en muchas ocasiones veréis cómo realmente no os pueden adivinar qué queréis invocar y no son capaces de poneros la ventanita diciendo estás en el tercer parámetro, que es el apellido. Bueno, pues una forma de solucionar esto es pasando objetos literales, en el que tú mismo declaras cada uno de los parámetros qué es lo que es. Ni siquiera tienen el orden preestablecido, podría haberlo hecho al revés. Nombre y mensaje. Ok. Muy bien. Dime. ¿Podríamos hacer un override ahí a lo this? Ah, es buena. No va a haber una manera sencilla de hacer un override al this, a la palabra reservada, de cambiarlo. ¿Qué pasa si nosotros colocamos ahí this, dos puntos? No lo vas a poder cambiar aquí dentro. No, más arriba. Sí, pero luego os cuento la técnica para conseguir eso. Hay una forma de conseguir un equivalente a tener el this que te interesa y no el que te proporcionan,
¿vale? Pero os lo cuento más adelante, porque tiene que ver con cómo creamos objetos. Para su directo no tiene, ¿no? No, forma directa no. Ah, de forma. Sí, es que si no, sí, podría llegar a ser ya una locura de tipo, tengo que tomar medicación. Sí, ya podemos cambiar la semántica además del dis, porque no es una semántica muy directa tampoco. Ya os contaré cómo va, que es... Lo veréis, es chulo. ¿Queda claro esto? ¿Lo puedo borrar? Era solo para que veáis que realmente vais a usar objetos literales, pero quizás no para almacenar información. ¿Sí? Dejadme que os cuente otra cosa graciosa. Esto os va a encantar también. En JavaScript tenéis dos operadores para navegar hacia los objetos. ¿Veis este que tenemos por aquí? Bueno, simplifiquemos. Dejadme que quite aquí todo esto que no me gusta y hago esto, console.log persona1.nombre. Esta es la sintaxis de antes, ¿verdad? Aguantad 15 minutos, que ya estáis. Es que 15 minutos no te da tiempo ni hacerte un café, según cómo, ¿vale? Estamos ya. Mirad, podéis usar el punto como operador o bien los corchetes. Y son equivalentes. En JavaScript ambos operadores son totalmente equivalentes. Ahí está. En los corchetes tienes que explicitar como un literal string lo que quieres usar. ¿Vale? Pero no tiene más. Es que, ¿recordáis hace un rato esto? ¿Recordáis que la sintaxis que os puse al principio incluía las comillas? Esta quizás sea la sintaxis más básica de acceso a propiedades de JavaScript. Vas a utilizar una u otra según te convenga. Porque aquí podrías pasar una variable. Aquí, ojo, no exploteemos, pero aquí podría pasar nombre, atributo es igual a apellidos. Hey, ¿qué tal? ¿Qué me saldría por el console.log? ¿No? Me diría, o sí. No, me funcionaría. Me saldría Wonderland. ¿Por qué? Porque vas a hacer persona 1. Vale, corchete, estoy dentro del objeto. Me quedo con la propiedad cuyo nombre es el que me guarda el nombre de atributos. Nombre... Ah, perdona, error, gracias. Sobraba una S, lo siento, file. Juguemos a que no tenía esa S. Nombre de atributos vale apellidos. Pues se me viene aquí y hey, Wonderland. Muy bien. De hecho, no os engaño, si me voy a... Aquí hago un cargar, Wonderland. ¿Lo veis? Pero esto es muy fácil de entender. Corchetes y puntos es el operador de navegación en JavaScript. No es un operador distinto. En otros lenguajes tenéis operador de navegación e indexador. En JavaScript no, son los mismos. Lo usamos según el contexto y ya está. Es que esto no es emocionante. Nombre atributo le estoy diciendo que vale apellidos. Esto es equivalente a haber puesto aquí apellidos. Es lo mismo. Con lo que persona 1 corchete estoy aquí dentro. Y aquí dentro apellidos que estoy en esta variable, ¿verdad? Que vale Wonderland. Por eso se tiene que pasar Con comillas, exacto. Porque lo que estás indicando es el indexador, que es el índice que has usado aquí. Que no son obligatorias las comillas, pero realmente son cadenas de caracteres. Dime. ¡Qué bueno! Sería equivalente. Si pones persona 1 y entre el corchete autostring sería equivalente a esto. Que lo que te devolvería es, hola, apunto a un objeto function. Apunto a esto. Y tú podrías hacer esto, Tú podrías hacer lo que me cuentas. ¿Y por qué sin paréntesis? ¿Qué va? Enchúfale los paréntesis después. Se te va a ejecutar el toString. Si le pones esto, esto es exactamente igual que poner esto. no faltarían las comillas. No faltarían las comillas porque cuando utilizas el punto no tienes que explicitar. En el anterior sí, perdonad. Aquí lo que le estás diciendo es vete a persona 1, estoy en la variable, vete al objeto literal y dentro del objeto literal vete al toString. Es este objeto que tienes aquí. ¿Qué es lo que estás refiriéndote? A este objeto apuntado de aquí.
esto te devolverá seguramente el toString automáticamente. Pero le podrías hacer esto. Por ejemplo, salud. Ahí está. Le dices, oye, el objeto apuntado por esta variable, ¿qué tipo es? El objeto apuntado de esta variable es esto. Te va a devolver function. De hecho, si lo miráis por aquí, function. Ya lo tienes. Es que, uff, yo tardé bastante más, ¿eh? O sea, el ritmo al que os estoy explicando me lo llegan a dar a mí a esta velocidad y yo le tiro la silla al tipo que habla, ¿vale? Pero darle vueltas no es difícil, es otra mentalidad. Los corchetes es equivalente al punto. Es otro operador de navegación. Y sí, aquí detrás le puedes poner paréntesis, paréntesis, y estás ejecutando la propiedad toString. Es decir, te estás yendo al objeto function apuntado por esa propiedad y ejecutando su código. ¿Qué tal? No está mal, ¿eh? Esto es solo la introducción, es la primera parte de cómo va esto. ¿Qué más podemos hacer interesante? ¡Oh! No os perdáis esto. Quito el bloque quito esto, dejo solo el persona 1. Si repasáis el vídeo, está desarrollado paso a paso. Yo soy el primero que me da mucha rabia cuando me hacen esto, cuando me explican algo, lo siento. Intentaré fustigarme después. Quito también estas comillas simples que me dan grima. Ok, mirad esto. ¿Se os ocurre este bucle for qué hace? Muy bien, cada clave que encuentre. En lugar de key podemos usar clave, ¿vale? Y así queda más claro. Nombre, apellido, toString. Cada clave que encuentres la tienes aquí. Del objeto apuntado por la variable persona 1. Console.log clave. ¿Qué va a salir? Nombre, apellido, toString. Miradlo. A ver. Nombre, apellidos, toString. ¡Ja! Mola, ¿eh? y sí, es lo que estáis pensando. ¡Ah! Ahí está. Ya está. Oye, persona 1, navega hasta tu interior y sácame el valor de la propiedad clave. Separada con un tabulador. Que sí, que esto lo puedes hacer también en .NET y en Java. Pero, para conseguir algo así de elegante, PHP. Y no tan bonito. Estás recorriendo las propiedades de un objeto arbitrario. Oye, mirad esto que hemos hecho aquí. Recorrer un diccionario, joder. Es que está guay. Dejadme un último tema. Y en la próxima sesión del lunes os cuento cómo crear objetos que tengan estructura. Porque aquí, claro, aquí no tenemos estructura. Aquí si quiero crear otra persona tengo que volver a definir toda la estructura. El lunes os cuento cómo definir estructuras que se puede. Y está muy chulo. Solo dejadme un último tema de sintaxis, muy sencillito. Var nombres igual a Alice, Bob, Charlie. ¡Hey! Yo sé que a vosotros no os emociona esto, porque usáis C# y en C# tienes sobrecargado los corchetes y puedes hacer de todo. Pero los que venimos de Java, estos se nos saltan lagrimones. O sea, tú puedes crear un array, ojo, no es un object normal, es un array, otro tipo. Un array, enumerando los elementos simplemente con unos corchetes. Me estás contando, esto es una maravilla. Yo ahora cojo y hago for var id de x igual a 0, y de x menor de nombres length, y de x más console.log nombres y de x. Ole, toma que no te engaño. Y esto irá 0, 1, 2 Alice, Bob, Charlie. Y aquí hay dos temas. El primero,
¿Veis esto que he hecho aquí? ¿Y esto que he hecho aquí? Esto es definir variables locales para el diablo, porque los bloques de JavaScript no tienen scope. Estas variables son variables globales de Windows. Los for no te permiten definir una variable local. Pasa que como en JavaScript tampoco te va a pasar nada, yo aquí puedo volver a definir otro bucle con la variable idx igual a 0 bla bla bla, y ahí me estoy refiriendo a esta misma variable idx. ¿Ok? Pero siendo conscientes de esto, no va a doler. Pero es mejor ponerlo, ¿no? Porque si no lo pusieras dentro de una función, no se te iría a Windows. Es que está en Windows esta variable idx Sí, ahora pero mismo. que este for estuviese dentro de una función. Exactamente. Ah, bueno, pero simplemente está bien, ¿eh? Está bien hacerlo, totalmente cierto, porque si no sería global, Claro. si no lo definimos, si lo usamos directamente así, aunque estuviese dentro de una función. Simplemente que si definís estos dos bucles, esta segunda variable de x es la misma que esta primera variable que hemos definido en la función en la que estoy. Muy bien. Y otro detalle, ¿por qué he utilizado aquí un bucle for clásico en lugar del in? ¿Qué diferencia hay entre utilizar aquí el bucle clásico en lugar de utilizar el in? Si no te mostraría funciones implícitas al array. Tremendo, espectacular, exacto. Si en lugar de hacer esto hago esto, var clave in nombres. Una de las cosas que me va a enseñar es, por ejemplo, la propiedad length del array. Esto es un array. Un array tiene una propiedad length. Aquí voy a recorrer todas las propiedades, incluyendo length, cuando yo lo que quiero acceder es a los nombres en sí. ¿Vale? Ya está, esto último era solo una manera rápida de introducir los arrays como sintaxis. La parte sexy del día ha sido que function te crea un objeto, esa ha sido la clave. Cuando tienes eso controlado, el lenguaje cae solo. Cuando sabes eso, es fácil ver qué pasa con el this. Y a partir de ahí, con lo que os cuento el lunes que viene, montamos objetos complejos sin perdernos. Garantizado. Dejadme que pare el vídeo, que dura casi 2 horas, menuda brasa. ¡Ey! ¡Adendum! En esta implementación, no sé por qué, en este bucle for que tenemos por aquí, no me sale la propiedad length. Pero conceptualmente se entienden. No uséis cuando recorremos por índice un array. Cuando recorramos arrays, no usemos el recorrido específico para objects, para objetos. Guay, perdonad el añadido de última.